Pasa volando, tiene alas que no. Yo siempre digo, llega el mes de junio y vuela los meses. Yo quiero compartirle una palabra en esta mañana, ¿sí? Con respecto a 1 Corintios capítulo 2. Una palabra que siempre me llamó la atención, una palabra que todos nos gustaría vivirla. Y cuando hablamos de Corintio, hablamos de una iglesia, ¿sí?, con muchos conflictos. Con muchos conflictos. Muchas veces o a menudo cuando hablamos de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor, primitiva, tenemos o tendemos a idealizar la iglesia. Pero la iglesia, cuando usted lee, la iglesia está llena de conflictos. Y especialmente la iglesia de Corintio. Una iglesia llena de conflictos. La iglesia de Corintios posiblemente es una de las iglesias, ¿sí?, con más problemas. Se cree que es una iglesia muy difusional en el Nuevo Testamento, con muchos problemas y de toda índole. Hay división, hay litigios, problemas judiciales, hay inmoralidad sexual, carne ofrecida a ídolos, abuso en la cena del Señor, falsos apóstoles, falsos maestros. Mire todos los problemas que tiene la iglesia de Corintio. Problemas matrimoniales, desorden en las reuniones, el problema de las mujeres dentro de la iglesia de Corintio, herejías acerca de la resurrección. Mire todos los problemas que tenía esta iglesia. 10 desórdenes, ¿sí? 10 desórdenes. Y Pablo, el apóstol, tenía que solucionar estos problemas gravísimos dentro de la iglesia de Corintio. No eran cualquier problema. Usted sabe que había problemas de incesto, problemas sexuales, divisiones, herejías y cuántas cosas más. Nosotros la podemos resumir a estos 10 conflictos, ¿sí?, en 5 problemas principales. Y les vuelvo a repetir: división, la área sexual, la parte de la comida, las reuniones desordenadas y el problema de la resurrección. Muy conflictiva la iglesia de los Corintios y Pablo tenía que solucionar ese problema. No era fácil ser miembro de una iglesia así. No era fácil por los pensamientos, la ideología, la cultura, lo que se movía, las corrientes. No era fácil, ¿sí?, poder ministrar, dirigir y corregir una iglesia así. Pero Pablo, el apóstol, tenía la respuesta para cada conflicto. Él tenía la respuesta para cada conflicto que se presentaba en los Corintios. Vamos a leer. Yo no me voy a enfocar en los conflictos. Me gusta Corintios, me gusta la carta a los Corintios, porque los conflictos no era solamente en 1 Corintios, en 2 Corintios también. Pero me gusta cómo este apóstol enfrenta los problemas. Y a mí me da una perspectiva y me enseña cómo enfrentar los problemas de la iglesia. Fíjese que nosotros no tenemos todos estos problemas. Hay estos problemas, pero no todos.
dentro de la iglesia. La iglesia siempre enfrenta conflictos y pasa por desiertos y pasa por muchas cosas. Pero nosotros, los líderes, pastores, ministros, el cuerpo de Cristo, tiene que tener la gracia dada por Dios para poder enfrentar y solucionar cada problema dentro de la iglesia. El punto de esta mañana no es ese, sino es otro. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, del verso 1 al verso 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo siempre he meditado sobre esta palabra, siempre he orado sobre esta palabra, y aquí encontramos nosotros una idea principal, hacia dónde apunta estos 5 versículos, sino al poder de Dios a través del Espíritu Santo para poder llegar a los corazones de la gente. Pablo mismo dice: no, yo no vine a predicar con humana sabiduría, con elocuencia, porque él lo podía hacer. Tenía la capacidad para hacer una predicación elocuente, estaba preparado. Tenía toda la herramienta para pararse ante esta gente y presentar un mensaje elocuente, un mensaje que convence. Pero él dijo: no, yo no vine con elocuencia, no vine con humana sabiduría, sino, qué importante, con demostración del Espíritu y de poder. Para poder entrar un poquito en contexto, para ver lo que era la iglesia cuando él llegó, no la iglesia, sino los corintios cuando él llegó. Usted conoce lo que es Grecia en esos tiempos, ¿sí? Lo que era Corintio. ¿Cómo era Corintio en esos tiempos? Era una poderosa ciudad portuaria, romana, con un cruce comercial estratégico, lleno de riqueza, filosofía griega, adoración a ídolos, incluyendo a Afrodita, con prostitución ritual, con una moralidad totalmente decadente. Corintio se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral, porque eso era Corintios. Era una ciudad pecadora muy alejada de Dios, con cientos de templos y cientos de costumbres terribles, con muchos dioses a los cuales adoraban, llegando a tal punto que se la conoce, porque los mismos corintios se pusieron este apodo. ¿Cómo se la conoce a Corintio? Por un verbo: corintianizar. Así se lo conocía a los corintios, corintianizar. Ellos mismos se habían puesto ese nombre, o digamos así, ese apodo. ¿Y qué significa corintianizar? Cometer inmoralidad sexual. Eso significa cometer inmoralidad sexual, porque a eso se dedicaban. Y la palabra
Corintia se había vuelto un término vulgar para referirse a las prostitutas. Era un centro comercial de muchos movimientos, de mucha gente. Una ciudad cosmopolita, ¿sí? Donde había diferentes culturas, diferente gente, diferentes razas, y cada uno seguía su cultura. Al igual que la mayoría de las ciudades griegas antiguas, Corintio tenía una acrópolis, es decir, una ciudad alta. Al igual que la mayoría de las ciudades griegas antiguas, tenía una acrópolis que era usado como para defensa, pero también para la adoración idolátrica. Ahí había un edificio muy importante, ¿sí? Donde se hacía la adoración. Esta acrópolis estaba a más de 600 metros en una montaña. No solamente servía para defensa, sino servía para adoraciones paganas. Y había un templo, Afrodita, la diosa del amor, justo ahí. Unas mil sacerdotisas que eran prostitutas trabajaban ahí y bajaban a la ciudad en las tardes para ofrecer su servicio a hombres de la ciudad y a todos los visitantes. Imagínense, una ciudad portuaria, el movimiento, la gente, los barcos, el puerto, la gente que iba, venía. Era un movimiento tremendo, con una cultura tremenda. Y ahí Pablo tenía que ir a predicar. Ahí fue enviado a llevar el mensaje de Dios a un tipo de ciudad como esto. La llegada de Pablo a Corintios se describe en Hechos capítulo 18, del verso 1 al 21. Se describe la llegada del apóstol, ¿sí?, a Corintios, donde estuvo 1 año y medio más o menos predicando la palabra del Señor. No solamente predicando, sino con demostración del poder de Dios. Él no era un charlatán más. No era un charlatán más que los corintios estaban acostumbrados a escuchar. No, él marcaba la diferencia. Los corintios, los griegos, todo lo nuevo, todo lo que era nuevo querían escuchar. Cuando Pablo llega a Atenas, en Hechos 17 podemos ver, si ellos siempre querían saber algo nuevo. Y Atenas, el centro de la filosofía, el centro de tantas cosas. Pero ellos siempre, sus oídos estaban prestos para escuchar nuevas cosas. Y Pablo no era una persona que venía con algo, con una charlatanería, diría así, sino él venía con el mensaje de Dios. Él venía con el mensaje de Cristo. ¿Cómo se puede en una sociedad así predicar a las personas? Inmoral totalmente. El libertinaje, el alcohol, la prostitución, las mujeres que bajaban del templo. Y no era fácil. Yo cuando pongo a meditar en esto, sí, no era fácil. Y yo me hacía una pregunta: ¿cómo evangelizar una sociedad de estas características? ¿Cómo se puede llegar con un mensaje contundente ante una sociedad con esta característica? Muy difícil, muy dura. Si a nosotros hoy en día nos cuesta abrir la boca para predicar al vecino. El vecino sabe que somos cristianos, pero nunca le hemos predicado. Nuestros parientes saben que somos cristianos y nunca le hemos predicado. Nuestros amigos saben que somos cristianos y nunca le hemos predicado. Y nosotros decimos qué difícil es predicar ante una sociedad idólatra, llena de tradiciones
y llena de cosas, de costumbre, de idiosincrasias paganas. Imagínense a Pablo ante una ciudad de esta característica. Si a nosotros, hermanos, nos cuesta abrir la boca, yo creo que ni la abrimos para predicar muchas veces a nuestro vecino, a quien va en el colectivo, a quien encontramos en la calle. Imagínense este hombre ante una sociedad, ante un gigante de este calibre. Primeramente, sí, la clave, para mí la palabra clave aquí es demostración. Por eso él dice, yo no vengo con elocuencia, yo no vengo con la sabiduría humana, no. Yo vengo a predicar a Cristo y a aquel resucitado, a aquel crucificado. No vengo con mi humana sabiduría, no, yo vengo con demostración. Porque no nos basta la prédica, no nos basta la palabra, no nos basta predicar, evangelizar. Estoy hablando de la evangelización. Tiene que ir acompañado con demostración. Porque la gente necesita ver, lamentablemente. Y como dice, para que su fe no esté fundamentada, arraigada, cimentada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. Una prédica contundente, ¿sí? Primero, compartió un mensaje cristocéntrico. Habló de Cristo y de su crucifixión. El propósito era exaltar a Cristo, porque ese es el propósito, exaltar a Cristo. Yo mientras pensaba, sí, esto es propio mío, mientras meditaba y yo pensaba sobre esto, anoté 4 cosas que posiblemente Pablo predicó, porque predicó a Cristo y predicó la crucifixión, el propósito de Cristo y el propósito de la crucifixión. Se centró en eso, hermano. En aquel que tiene el poder para salvar, en aquel que tiene el poder para cambiar las vidas. Primero, yo creo que fue así, hermano. ¿Qué es lo que puedo yo compartir ante una sociedad así? De desenfreno y de esto y de tantas cosas. Un mensaje de Cristo que todo lo que hizo lo hizo por amor. Y eso lo tenemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Un mensaje, ¿sí?, de amor. Porque ellos estaban acostumbrados a escuchar todo tipo de mensajes. Y en el capítulo 17, de hecho, dice, ¿y qué tipo de mensaje es este que trae? ¿Qué nuevo Dios se presenta? Quiere presentarnos. ¿Qué tipo de mensaje nos va a presentar? Entonces el mensaje de evangelización tiene que ser contundente. Tiene que ser cristocéntrico, hermano. No empezar a hablar del infierno, no empezar a hablar de cosas que no tienen sentido muchas veces, como lo hacen los testigos de Jehová. Lo primero que hablan es del infierno. No, el mensaje de él estaba centrado en Cristo, en su amor incondicional. Segundo, no solamente por amor, sino el mensaje de la salvación. El mensaje de que Cristo nos limpió, nos lavó, murió por nosotros, por nuestra salvación. Pablo le presentó algo totalmente diferente que los griegos estaban acostumbrados. Totalmente diferente, de un Cristo resucitado. Por eso había problemas, ¿sí?, con la doctrina de la resurrección. Había muchos problemas, porque muchos no creían. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Que alguien me lo lea, por favor. Yo
tengo varios textos, pero solamente Colosenses 2:13. Si lo tiene, me lo lee, por favor. Amén. Sí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Todos los pecados. ¿Qué otro mensaje podría haber dado Pablo? Sí, lo hizo por nuestra libertad, para que seamos libres de la culpa, para que seamos libres de ese yugo de esclavitud que es el pecado. Y siguiendo el texto de Colosenses, el verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que no era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. La culpa, el acta, nos hizo libre de todo aquello que nos traía culpa. Dios nos dio libertad, como dice también Gálatas 5:1, que no estemos otra vez, ¿sí?, esclavizados, sino que Él vino a darnos libertad. Libertad de la forma de vivir, libertad de la idolatría, libertad de tantas cosas. Vuelvo a reiterar, no era fácil predicar. ¿A usted le es fácil predicar o no? ¿Le es fácil predicar cuando se enfrenta a un ateo? ¿Cómo usted predica a gente preparada filosóficamente? ¿Cómo se predica a gente con un alto grado de intelectualidad? Porque se caracterizaba por eso los griegos. ¿Cómo yo puedo presentar el evangelio a gente muy preparada, ¿sí?, humanamente? Muy preparada. ¿Cómo debo presentarlo? No es fácil, hermano. No es fácil hablarle, porque esta era una ciudad de mucho comercio. No era fácil hablarle a la gente de mucho dinero. Porque la gente de mucho dinero dice que el evangelio es para los pobres. El que tiene dinero, supuestamente, entre comillas, no tienen necesidad de nada. Entonces, el evangelio es para aquellos necesitados. ¿Cómo hago que una persona muy adinerada, comerciante, empresarios, escuche el evangelio? Si ellos no tienen necesidad de nada, porque nosotros cuando hablamos del evangelio entramos siempre por el lado de la necesidad, por el lado de la enfermedad, por el lado de la problemática que están viviendo como familia o social. Siempre buscamos un camino como eso para poder presentar el evangelio. Pero ¿cómo presentamos a aquellos que no tienen ningún problema de este calibre? ¿Cómo les predico a los médicos? ¿Cómo presento el evangelio a los ingenieros, a un político, a un gobernante, a un empresario? ¿Cómo le presento el evangelio cuando ellos supuestamente no tienen necesidad de nada? Y parecería que ahí se nos quemaran los libros. Y Pablo tenía que presentar, sí, el evangelio a todo este tipo de personas. La iglesia de los Corintios no solamente habían judíos, gentiles, gente pobre, había gente rica, había gente muy culta en esa iglesia. Mire cómo logró impactar con un evangelio, sí, de poder, porque vuelvo a reiterar, sí, de demostración. Y cuarto punto, lo hizo por nuestra sanidad. Por más estatus, por más posición social, por más profesión, la gente está enferma y está enferma del alma.
hay mucha enfermedad del alma que no se ve muchas veces. Y yo creo que estas necesidades, ¿sí? Los corintios, cuando llegó Pablo, tenían estos tipos de necesidad. Demostración. A mí me gusta esta palabra, demostración, porque demostró un evangelio contundente. Demostró un evangelio de poder. En Hechos de los Apóstoles creo que el Señor le dice a Pablo, ve a Corintios porque ahí tengo mucha gente. Ve a Corintios porque ahí tengo mucha gente. Y no tengas temor de predicar. Predica porque yo estaré contigo. Demostración. Y me gusta esta frase que puse aquí. El trabajo del evangelista, el trabajo del predicador es predicar. La obra del Espíritu Santo es demostrar lo que dice el predicador. Se lo vuelvo a reiterar. El trabajo del predicador es predicar. La obra del Espíritu Santo es demostrar lo que el predicador dice. Y Pablo hizo eso. No solamente predicó a un Cristo y al Cristo crucificado, sino demostró lo que decía, demostró lo que predicaba. Como dice, mediante el poder del Espíritu Santo. Nosotros en Marcos 16, del 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen, a los que evangelizan, a los que salen a predicar. Las señales nos tienen que seguir. Juan 16, del 6 al 11 dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Yo soy el predicador. Yo tengo que llevar el mensaje, pero el que convence, el que hace la obra, es el Espíritu Santo, demostrando lo que usted predica. Hechos 19, del día 2 al 12, ahí también tenemos que por medio del apóstol, creo que dice ahí, que por medio del apóstol Pablo, Dios hacía grandes maravillas. No solamente predicaba, las señales lo seguían. Porque el cielo lo respaldaba. Porque Dios lo respaldaba. No solamente a él, sino a todos los predicadores de ese tiempo, a los apóstoles. La predicación tiene que tener el respaldo del cielo. Lo que yo predico tiene que demostrarse. Sea sanidad, sea liberación, se tiene que ver. Lamentablemente la gente necesita ver demostración. Y hay un punto importante en esto de demostración, que Pablo tenía dependencia total de Dios. Por eso él dice, y yo lo marqué acá, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, me propuse, sino de Cristo y aquel crucificado. Porque él tenía las herramientas para pararse ante ese tipo de personas. Él era una persona culta. Pablo no era cualquier persona, era una persona muy estudiada, con mucha sabiduría, con mucha elocuencia. Pablo, hermano, no era cualquier predicador. Pablo era un hombre muy preparado para poder hacer frente a un tipo de sociedad así como era la de Corintio. Dependencia total de Dios. No se valió de su sabiduría humana ni de su preparación académica. La preparación académica de Pablo fue excepcional. Un judío fariseo de Tarso, educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, un eminente maestro,
Una educación judía de élite tenía Pablo. Combinaba una profunda formación en la ley judía con una sólida educación greco-helenista o romana. Dominaba 3 idiomas, el hebreo, el griego y el latín. Lo que lo preparó como un intelectual formidable, capaz de dialogar con diversas culturas y listo para difundir el cristianismo en el mundo mediterráneo. Pero él no tomó ese conocimiento. Él no extendió la mano a la sabiduría humana. Él no extendió la mano y no se aprovechó de su elocuencia y preparación académica. No lo hizo. No lo hizo, sino iba a ser uno más como todos esos charlatanes que iban. Él dependió totalmente de Dios, totalmente. Porque yo puedo decir, bueno, yo me preparé, hice curso, hice teología, estuve 5 años, me preparé en la palabra, si yo ya tengo experiencia en la escritura, yo puedo venir con mi conocimiento académico, yo puedo venir con mi elocuencia humana, con mi fácil palabra para poder llegar al corazón de la gente. Si yo voy así, ya no es Dios, soy yo. Entonces Pablo, si iba con todo ese conocimiento, ya no era Pablo. Perdón, ya no era Dios, era Pablo. Por eso él dependió de Dios totalmente. Y dice con mucho temor, con mucho temblor. ¿Qué otra característica de este apóstol? Su humildad. Su humildad. Y vuelvo a repetir, su predicación no estaba basada en su formidable educación académica, ni en el poder de su elocuencia y sabiduría. El poder de la predicación se manifiesta cuando el predicador reconoce su impotencia sin Dios. Entonces Pablo, con un corazón humilde, él reconoció, porque estaba preparado, hermano, en lo que es la liturgia, en lo que es el conocimiento, era fariseo de fariseo, a los pies de Gamaliel, semejante erudito de la palabra, con él se preparó. Y no usó, vuelvo a repetir, porque no usó toda esa herramienta, sino él dependió totalmente de Dios. Porque él sabía que con toda esa elocuencia y con toda esa herramienta humanista era imposible llegar a un tipo de gente de ese calibre. De ese calibre. Era imposible. ¿Qué manifestó? ¿Cuál fue el propósito, sí, que Dios tenía? Que la fe de los corintios, de los griegos, de la gente, de los judíos, no esté fundamentada en la elocuencia humana, sino en el poder de Dios. Y la iglesia hoy necesita ese poder. Yo necesito demostrar el Cristo que predico. Necesitamos demostrar el Cristo que por años seguimos. Necesitamos demostrar a una sociedad ese Cristo resucitado. Las señales nos tienen que seguir. Las señales nos tienen que seguir. Nuestra predicación tiene que ser siempre cristocéntrica, porque a Él exaltamos. A Él. E ir y llevar un mensaje con un corazón sencillo, humilde, dependiendo solamente de Dios, no de mi experiencia de años en la iglesia. No, ya tengo más de 35 años, yo tengo experiencia para predicar. Yo tengo experiencia ya, no sirve. No glorifico a Dios. Porque el punto era no solamente predicar un evangelio con poder y con demostración, sino glorificar a Dios.
Y cuando esta gente, sea empresario, hermano, las prostitutas se convertían, había un grave problema en el templo, porque las mujeres de esa vida en Corintio tenían la cabeza rapada, y las prostitutas se convertían, los empresarios se convertían, los comerciantes se convertían. Una palabra contundente, hermano, porque, hermano, no era un charlatán, le vuelvo a reiterar, no era un charlatán más, era un hombre que manifestaba la gloria de Dios con poder. Era un hombre que manifestaba el mensaje con poder, un mensaje auténtico. Porque la gente de ese tiempo como de este tiempo necesita ver un mensaje, no solamente lo bonito que hablamos, no solamente la presentación de un Cristo, de lo que hizo en la cruz por nosotros, sino la gente necesita ver la demostración de ese evangelio de un Cristo resucitado. Dice la Biblia, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Hechos 5, ese texto lo vamos a leer en Hechos 5. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser como Pablo, como Pedro, la sombra sanaba? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos llevar un evangelio como él llevó? Que cuando usted diga lloro por un enfermo, el enfermo se sane. Cuando usted diga voy a orar por el paralítico se levante. Cuando usted diga voy a orar por este cáncer terminal, sea leucemia, sea lo que sea sanado. Un evangelio contundente. Lo que yo predico, el Espíritu me respalda, el cielo me respalda. Mi evangelización demuestra un Cristo resucitado. Hechos 5, vamos a leer del verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Nosotros decimos que la sombra de Pedro sanaba. Acá no me dice que sanaba, pero que la sombra al menos lo tocara, da a entender, ¿sí? Puede dar a entender que sí sanaba. A lo menos la sombra cayese sobre ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Nadie se iba como venía. Todos eran sanados. No solamente predicaban a un Cristo resucitado, no solamente hablaban de Cristo, había demostración que hoy nosotros no lo tenemos. Hoy tenemos un evangelio dormido. Y voy terminando con este texto que se me viene a la mente y que lo estuve meditando en todo este tiempo también, en Marcos 1. ...35, dice así: levantándose muy de mañana, sí, aquí vemos un relato. Ya había sanado la suegra de Pedro,
había venido de la sinagoga, después de haber disertado, haber expulsado un demonio. Aquí habla del comienzo de su ministerio, como en Mateo 4. Hermano, yo medité mucho en esto, porque qué bonito todo lo que hacía Pablo en Grecia, en los Corintios, pero él era un hombre de mucha comunión con Dios, de mucha comunión con Dios. Y yo lo veo a Jesús porque me impartió tanto esto. Sana a la suegra de Pedro, llega la noche, ¿sí? Espera a la gente de Capernaum que pase el horario del día sábado. Y cuando pasó el horario del reposo, ya tarde noche, vinieron todo Capernaum. Dice que se agolpó la gente en la puerta de la casa de Pedro, eran multitudes. Y dice que a todos los sanó. Si usted lee Mateo 4, que habla de este relato, es impresionante. Gente con diversas enfermedades, endemoniados, lunáticos, oprimidos. A todos los sanó. ¿Sabe lo que es estar? Yo pienso, dice que él imponía la mano y estar hasta la 1, 2, 3, digamos, de la madrugada. Yo me imagino sanando gente. Si usted se va ahora de la iglesia y ya va cansado. Usted viene del trabajo de 8 horas y ya está cansado. ¿Quiere descansar? ¿Quiere descansar? Él terminó, hermano, él era humano. Cristo era humano. Terminó agotado. Habrá terminado cansado, no veía la hora de descansar, pero por amor a la gente, porque le dice a Pedro: para esto yo he venido, para predicar, para sanar, pero sobre todas las cosas para predicar un reino de salvación. Para esto yo he venido y tengo que recorrer toda Galilea. Y después vemos la sanidad de un leproso. Pero voy a esto. Iba a empezar una nueva jornada. Se levantó en la madrugada, hermano. Se levantó dice muy temprano, oscuro, se levantó y fue a orar al Padre. Hermano, yo termino de orar a las 3 de la mañana y yo voy a dormir hasta las 5 de la tarde. Priorizó la comunión, priorizó su relación con Dios, más allá del cansancio. Empezaba una nueva jornada, se adelanta el día, iba a venir muchos milagros, quizá contratiempos, posiciones en la sinagoga y cuántas cosas más. Quizá oró en la madrugada dando gracias a Dios por todos los milagros que hizo y por las cosas que iba a hacer. Más allá del cansancio, priorizó la intimidad con Dios y le ganó al día. Y por eso sucedía todo lo que sucedía. Por eso Pablo hacía lo que hacía. Y Jesús le enseñó a los apóstoles. Él enseñó con su vida la prioridad de la oración y la prioridad de la predicación. Dos cosas importantes. Por eso Pedro dice en Hechos capítulo 6, dice Pedro: ¿para qué vamos a atender a todas las viejitas estas que están ahí? No, busquen gente que atiendan, porque nosotros estamos dedicados a la oración y a la meditación de la palabra de la Escritura. ¿De quién aprendieron? De Jesús. Por eso es tan importante nuestra conexión con Cristo en este tiempo.
¿A qué nos desafía este relato? A depender totalmente del Señor en nuestro mensaje de evangelización. A ser humilde a la hora de compartir el mensaje a otros. A ser humilde. Yo conozco mucha gente que se para en un púlpito y empieza a chapear. No, hermano. Mi objetivo es exaltar y glorificar al Cristo resucitado. Segundo, ser humilde a la hora de compartir. Tercero, demostrar el poder del Espíritu Santo a la hora de evangelizar. En síntesis, en todos los tiempos estuvo involucrado la persona del Espíritu Santo en la obra, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en estos tiempos. Siempre estuvo involucrado la obra del Espíritu Santo. Siempre, siempre. Y especialmente en la predicación del Evangelio. Y en este siglo no es la excepción. Es cuando más lo necesitamos. Es cuando más yo necesito, hermano, la persona del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para enfrentarme a una sociedad, hermano, que corre a paso agigantado en tecnología, en conocimiento, en humanismo, en filosofía, en todo. Es cuando más necesito al Espíritu Santo en mi vida, porque nuestra sociedad lo demanda, hermano, por diversas razones, por diversas problemáticas que se está viviendo, y la gente necesita respuesta. Usted puede entrar a una casa y predicar y presentar el Evangelio y se va y sigue enfermo. Y a las 2 semanas se murió. Entonces, ¿cuál es el evangelio que yo predico? ¿Cuál es el evangelio que yo entrego? ¿El evangelio de una religión? ¿El evangelio de un conocimiento mío? ¿Un evangelio vacío? ¿Un mensaje vacío? ¿O un mensaje contundente de hechos? La gente necesita respuesta y solución. No solamente usted le va a responder si todas aquellas cosas que la gente pregunta a través del mensaje de Cristo, sino como iglesia somos solucionadores de problemas. Ellos lo hacían, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Cuál es el problema que nosotros no lo podemos hacer? Meditemos en eso. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe una de las cosas? Que los años nos vuelven, y yo siempre uso esta palabra, nos vuelven cristianos profesionales. Cristianos de élite, profesionales. Sin demostrar el poder del Evangelio. Y 2016, y cada año es la exigencia mayor, y 2016, hermano, nos desafía. No basta con palabras, tiene que haber demostración. Y el único que puede dar esa respuesta y esa solución es Dios a través de la persona de Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo, manifestando su poder por medio de la proclamación, hermano, del Evangelio. No tengo que orar y buscar solamente, Señor, dame el denuedo, dame la gracia, dame ese conocimiento para impartir como tú impartías. Ese es un mensaje a media. Yo quiero lo otro también. Quiero las señales que siguen ese evangelio. Quiero las señales, Señor, que siguen ese mensaje. Quiero las señales que tú has dicho que me van a seguir. Tú lo has dicho, no lo dijo, hermano
cualquier persona, tú lo dijiste, que cuando yo salga y cuando yo lleve el Evangelio, cuando yo predique, tú me dices que pondré la mano sobre su enfermo y sanarán. Tú me has dicho que voy a liberar endemoniado. Tú me has dicho que voy a hacer cosas mayores de lo que tú hiciste. Lo dijiste tú, Señor. Entonces yo te ruego y yo te pido que el Evangelio, cuando yo tenga que compartir, sea donde sea, que el Evangelio mío sea con demostración. Ayúdame a complementar esa parte de lo que es la demostración, el poder de tu palabra para aquellos que tanto la necesitan. Y termino con este pensamiento, ¿sí?, o palabra que dije hace un rato. El trabajo del predicador es predicar. No estoy hablando de acá adentro, estoy hablando de afuera. La obra del Espíritu Santo es demostrar lo que dice el predicador. Si yo predico y no demuestro, es una predicación a media. Pero yo, para demostrar, tengo que llevar una vida anclada en Cristo. Yo, para demostrar a ese Cristo resucitado, tengo que tener comunión con Dios. Yo, para demostrar a ese Cristo resucitado, yo tengo que, y este es un gran problema en la iglesia y en nosotros, yo tengo que amar a la gente. Si yo no amo a la gente y no tengo compasión por las personas, sin amor no hay nada, hermano. Yo tengo que amar a aquel que está afuera. Yo amo cuando me subo a un colectivo y me siento al último y miro a todos. Y yo le digo al Señor, yo no amo a todo esto porque yo no lo conozco. No amamos entre nosotros también otra falencia. Nos podemos apreciar, nos podemos querer, pero no amar. Porque el amor es una de las características más profundas de Dios. Y si yo amo a Dios, yo voy a amar la iglesia y yo voy a amar a mi prójimo. Y solamente va a fluir esa demostración, va a fluir esas señales, porque yo amo a una sociedad que se está cayendo, no importa quién sea. No importa quién sea. Y ese tiene que ser nuestra oración en estos últimos tiempos. Señor, enséñame a amar. Primero a ti. Enséñame a amar. Primero a ti. Y el resto viene solo, querida iglesia. Pónganse de pie. Hay muchas cosas por cambiar, hay muchas cosas por revertir en nuestras vidas. No caiga, Pablo no cayó, no caiga en la postura de que yo me lo sé todo. Porque cuando usted tiene la postura que usted se lo sabe todo, ya está en decadencia, ya está en picada. Ya está en picada. Usted, cuando usted dice yo me lo sé todo, ya entró en picada. Y es cuestión de tiempo para que aterrice. Nada más. Todo lo que hagamos sea siempre dependiendo de Dios. Y como dijo nuestra hermana Nadia, que todavía me retumba, todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña, gracias porque nos recuerda, nos refresca.
que tu evangelio es un evangelio no solamente, Señor, de palabra, no solamente de una exposición escritural, no solamente teológico, sino es un evangelio vivo y de poder. Yo te pido, Señor, como pastor de esta iglesia, que nos ayude a complementar esa segunda parte, que las señales nos seguirán. Ayúdanos. Predicamos el evangelio, evangelizamos a gente que conocemos, pero nos está faltando complementar con Marcos 16, 17 y 18. Versos 17 y 18. Señor, el evangelio que hoy podemos llevar es un evangelio que está a media. Yo te ruego y yo te imploro, Señor, por ese evangelio que predicaba Pablo, Pedro, Esteban, tus apóstoles. Queremos el evangelio de la demostración de tu espíritu y del poder de tu espíritu. Señor, queremos que tú te glorifiques a través de tu mensaje cuando hablamos, que cuando oremos por un enfermo se sane. Y si tenemos que orar por un enfermo que está en un hospital o a la distancia, se sane. Porque el mensaje tiene poder. Señor, quizá nuestra sociedad no es como la de los corintios cuando llegó Pablo. Esa sociedad sí que era muy difícil, pero hoy enfrentamos otros tiempos también difíciles, donde la gente demanda ver un evangelio de poder. Por eso yo te ruego, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, llévanos a predicar ese tipo de evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo esta iglesia, yo bendigo a mis hermanos, yo bendigo, Señor. Y que esta palabra no socave, Señor. No socave, no inquiete, nos lleve a una búsqueda más profunda, que nos lleve, Señor, a esa intimidad, a esa necesidad de pasar tiempo contigo, donde nacen todas las cosas, donde se ejecutan todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, hermanos. Tomen sus asientos. Voy a estar invitando a Susana y a Eduardo para la Santa Cena de hoy.